El ejercicio dice lo siguiente. Dice, un rayo incide en el punto medio de una de las caras de un prisma de vidrio rectangular, no rectangular, sino equiangular, de índice de refracción n rodeado de aire. El ángulo de incidencia inicial es de 30 grados. Trace la trayectoria del rayo de luz a través del vidrio hasta que se vuelva a salir del prisma y encuentre los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie. Entonces se les da este enunciado base y se les solicita la siguiente modificación. Dice lo siguiente, asigne valores numéricos a los parámetros del problema de manera que obtenga respuestas numéricas. Sumerge el material totalmente en un líquido con un índice de refracción que no esté en la tabla 34.1 del libro de texto y que sea diferente al índice de refracción del material. Recuerde usar una fuente bibliográfica diferente al libro de texto y escoja los valores de tal manera que sea posible la reflexión total interna dentro del prisma. Esta es la modificación. Describe el enunciado para contextualizarlo con una aplicación del fenómeno estudiado. Recuerda utilizar una fuente bibliográfica. Agrego un inciso en el que se pide el ángulo de incidencia mínimo tal que exista reflexión total interna en la segunda interfase vidrio exterior. Eh, podrían primero, eh, podrían primero plantear un problema modificado, pero en este caso en particular yo lo que voy a hacer es resolver el problema base. Entonces, esta es la solución del problema base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que hay que analizar y observar es que el haz de luz atraviesa la normal de la interfaz a un ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a determinar el ángulo interno dentro del prisma. Nótese que este ángulo es de 60 grados y se dice que es un prisma equiangular, es decir, este ángulo mide 60 y este otro ángulo mide 60. Entonces pueden proceder de esa forma, trabajando primero en una interfaz. Y vamos a tener un haz de luz por acá. Aquí tenemos el haz de luz.
Aquí hay 30 grados y tenemos un material que tiene un índice de refracción N. Eh, Nótese que el valor de N no está dado en el enunciado base. Entonces vamos a solucionar, digamos, eso dándole un valor. Vamos a darle un valor de 1.5. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, todo bien, profe. Ahora bien, aquí hay un ángulo de 30 grados y quiero determinar el ángulo refractado. Esta es la normal y quiero determinar el ángulo refractado. Es decir, este ángulo de acá. ¿Qué ley vamos a utilizar para hacer ese cálculo? Bueno, vamos a utilizar la famosísima ley de Snell. Vamos a ponerle alfa a ese ángulo. El ángulo incidente es de 30 grados. Recuerden que ese ángulo se mide con respecto a la normal. Y tenemos también tenemos N2 y el ángulo refractado, que es el que queremos determinar. Nótese que el índice de refracción acá, vamos a suponer que es 1, vamos a suponer que es aire. En el problema modificado se les pide que supongan un material, ¿verdad? Es decir, que supongan que el prisma está inmerso dentro de un líquido. Pero en este caso, en el enunciado base, se trata de un prisma y evidentemente va a estar rodeado de aire, cuyo índice de refracción es 1.0. Y tenemos N2, cuyo índice de refracción es 1.5. Y a continuación utilizamos la ley de Snell para despejar el valor de alfa. ¿Cuánto nos daría eso? Voy. Pero no sé si lo metí bien, pero a mí me dio menos 0,71. Bueno, 72. ¿En radianes o Ah, en... mira, lo tenía en radianes, en grados, perdón. 19,47. Correcto. Alfa es igual a 19.47. Profe, entonces, así si un enunciado no nos dan, por ejemplo, uno de los índices, y podemos asumir que está en aire, ¿verdad? Y por ende sería uno. Este, correcto. Podrían asumir eso, pero en el problema modificado, que es el que tienen que resolver, ¿verdad? En este PDM, en el problema modificado, se les dice explícitamente que sumerjan el prisma, que lo sumerjan en un líquido. Entonces,
Para el enunciado base pueden hacer esa suposición, pero no así para el modificado. Ok, ok, gracias. ¿Cuánto dijo que daba? 19,47. Sí, grados. Ese es este ángulo. Ahora bien, lo que va a pasar, es que, bueno, nótese que este ángulo es más pequeño que 30. Entonces, lo que está pasando es que el haz de luz se está acercando a la normal de la interfaz. Entonces, este haz de luz va a seguir por acá, digamos, va a seguir y va a incidir en otra superficie, la superficie, digamos, del frente, eh, eso asumiendo que el prisma sea lo suficientemente grande, porque en cuyo caso podría incidir también en esta, pero bueno, vamos a suponer que va a incidir en esta. Entonces, aquí tenemos que volver a hacer el análisis. Igual, una línea normal. Entonces, nótese que aquí se vuelve un poquito más complicado porque tenemos que entender algunas cosas. Por ejemplo, sabemos este ángulo alfa y ocupamos este ángulo de acá. Entonces tienen que utilizar un poquito de trigonometría para entender qué es lo que está pasando acá y determinar este ángulo. ¿Qué sugieren? ¿Qué harían acá? Mm, Y es que el ángulo, por ejemplo, de esa entrada que acabamos de calcular no es la misma que la del otro lado, porque claramente se ve como diferente. Sí, ¿verdad? Aquí no son 90 grados. Eh, Ya está salido, no sé si quería No sabría, profe. o quería. Mm, ok, vamos a ver cómo podríamos analizar este problema. Podemos, de alguna forma tenemos que trabajar con un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este, tenemos este ángulo y ocupamos este, pero este no sabemos cuál es. Y ese es parte del problema. Este ángulo lo desconocemos. ¿Cómo podremos determinar este ángulo? Mm, Que no sé si aplica algunas propiedades trigonométricas. sí, de hecho sí. Vamos a ver. Aquí hay un ángulo de 90. Ok. Podríamos jugar un poco con algunas cosas. Déjenme ver. Este,
Este ángulo acá es 90, ¿verdad? Este de acá. Y este 60. ¿Cuánto mediría este de acá chiquitito? Digamos, vámonos acá. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? 30. Si no le sale 90 menos 60. Sí, sería 180 menos 90 menos 30. Quedaría, esto mide 60. Ahora bien, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Si este mide 30 no 60, sería. no, porque son 180. Este ángulo mediría 120. 120, ¿verdad? Este de acá. Vamos a ver si lo logramos determinar así. Este mide 120. Ahora bien, No, pero porque no era 180 menos 90 menos 60. Estoy, digamos, determinando este ángulo. Sí, pero el que usted puso que mide 60 no es 30. Ay, vamos a ver, el rato tiene razón. Vamos a ver. Este mide 60, este mide 90, está 150. Sí, este mide 30. Tiene razón. Tiene razón. He dicho que vino. Y este mide 150. Correcto. Ahora bien, vamos a ver. Si movemos, si nos fijamos, podemos mover esto hacia acá, digamos. Y aquí tendríamos un triángulo, de hecho, otro. Este mide 60, este mide 90. 60 más 90, 150. Entonces, este chiquitito mide 30. Pero eso no me dice nada. Vamos a ver cómo otra forma de determinarlo. Podría ser. Ah, ya sé cómo se podría determinar. Mm, Aquí 90 grados. Creo. Vamos a ver. Creo que ese ángulo mide 120. Pero mide 120, pero no logro, no, no logro demostrarlo. Entonces, vamos a ver. Este mide 150. Este chiquitito de acá. Si extiendo esta línea, está clarísimo que este mide 150. Por lo tanto, este chiquitito de acá también mide 30. Este chiquitito de acá mide 30. Ahora, si traigo esta línea y la replico acá,
vamos a saber que este mide 60 y este mide 120. Por lo tanto, este ángulo de aquí arriba mide 120. Es una cuestión de triángulos equivalentes y, y el hecho de que los ángulos internos de cualquier triángulo siempre suman 180 y este ángulo mide 60. Entonces, repito el procedimiento. Este mide 30, por lo tanto, ese chiquitito mide 30, por lo tanto el ángulo opuesto mide 30, por lo tanto este ángulo mide 30 y este mide 120. Y ya con eso podemos determinar este ángulo. No es tan sencillo ese procedimiento, pero se hace a partir, digamos, de triángulos equivalentes y conocimiento de los triángulos en general. Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo de acá? ¿Cuánto mediría ese ángulo? Pero ese valor sería, ok, 180 menos 120 menos menos alfa. 180 menos 20. 180 menos 120 menos al. Correcto. 40.53. Ok. Ok. 40.53. Ahora con ese ángulo vamos a aplicar otra vez la ley de Snell para determinar el ángulo al que sale el haz de luz. Entonces vamos a aplicar otra vez la ley de Snell. Muy, muy sencillo. Entonces, tenemos el ángulo con respecto a la normal. Recuerden que la ley de Snell, los ángulos siempre están con respecto a la normal. Tenemos 1.5, que es el índice de refracción del prisma. Tenemos aquí el ángulo de 40.53. Y tenemos del otro lado aire y un ángulo que vamos a llamarle, pongámosle nombre a ese ángulo, podemos ponerle cita. Primero, sí necesitamos agregar la dirección a la cuenta, porque me están dando los datos de la dirección O pongámosle mejor omega. eh, Y vamos a despejar omega. ¿Cuánto daría omega si la despejamos acá? A mí me dio 77,10. 77.10 grados. Vea cómo se aleja de la normal. Se aleja un montón de la normal. Mm. Entonces tenemos el rayo incidente por acá, que es de 30 grados. Y tenemos este ángulo omega, que es de 77.10. ¿Alguna pregunta hasta acá? De momento no, profe. Ok, este es un problema de desarrollo modificado que lo pueden resolver en lugar del que se les va a enviar por correo.
pero nótese que tendrían que resolver la modificación, ¿verdad? No el enunciado base que fue el que yo resolví acá. Entonces pueden optar por hacer este problema o pueden optar también por el que se les va a enviar por correo. Ok, buenísimo. Profe, Sí, dígame. ¿puede poner un toque a la diapositiva 4? Claro. Ahí donde está el ángulo, donde está saliendo ya el prisma. Ujú. En esa superficie existe reflexión también Sí, sí, hacia adentro del prisma, digamos, se devuelve. correcto. Ok, Ese fenómeno de reflexión siempre ocurre. ok. Sí. Sin embargo, cuando cuando el ángulo refractado es de 90 grados, la reflexión interna es total. No hay refracción, solo reflexión. Mm, Es decir, si Pues, ¿cuándo usted es? Perdón, ¿cuándo es que hay una reflexión total interna? es cuando el ángulo refractado es de 90 Ujú. grados. O cuando el ángulo incidente es mayor que el ángulo crítico. Cuando el incidente es mayor o cuando el incidente es mayor que el crítico. Correcto. Ah, ok. Ok. Y eso ocurre y el ángulo crítico se calcula asumiendo que el ángulo refractado es de 90 grados. Ok. Profe, y a la hora de asignar, por ejemplo, los valores en la modificación, ok, por ejemplo, yo sé que en este caso no puedo escoger en uno de esos el agua, porque tiene que ser sumergido en un material que no sea de la tabla 34.1, entonces de ahí yo puedo buscar cualquiera. Ujú. El otro valor, el otro índice de refracción, puedo agarrar de cualquier medio, ¿verdad? Eh, Vamos a ver qué es lo que dice. Sí, Que dice que no esté en la tabla, entonces no sé si puede ser más bien cualquiera que no esté en la tabla sí, 34.1, o sea, tanto podrían, N1 como N2. Perdón. podrían utilizar cualquier índice de refracción, pero tal vez tendría sentido buscar el del prisma también, ¿verdad? Eh, Pueden escoger el que ustedes quieran. Mientras haga Ok, sentido el problema, ¿verdad? Porque puede que se topen con índices de refracción que les va a producir una reflexión interna total y no van a poder hacer casi que ningún cálculo, por ejemplo. es que sí, por eso más que todo preguntaba, porque digo, creo que hicimos un experimento similar para laboratorio y algunos números sí daban completamente diferente a la hora de cambiar los medios. Entonces, Sí, por eso decía, sí, porque no se está produciendo refracción, se está produciendo reflexión interna total. Y ese es el problema. Entonces, pueden sí escogerlo de la forma que ustedes quieran, pero considerando que el problema sea viable. ok, Profe, pero el que hay que escoger es el N del medio. Sí, Y y el del prisma, el, usamos 1.5, lo dejamos. lo pueden escoger como ustedes lo deseen también. Ah, ok. Dependiendo si cambiamos de dirección. ok. Profe, y yo quería transcribir los problemas de la clase pasada, pero nunca encontré el video. No sé cómo está subiendo las clases. Ah, es que no lo subí. Ah, Ya ahorita lo subo, pero ok. no lo subí. Ya lo subo, vamos a ver. Ok. Y ahorita lo voy a subir. Y este también. Sí, la de ahí también. Ok. No pasa nada, no te preocupes. Ok, profe, y no queda ninguna otra tarea sincrónica, ¿verdad? Aparte de que hay que entregarle ahora. Mm, Como te diga mejor. Me parece que sí. Ya le confirmo. Ok, para ir dejando de eso.
No, los problemas del miércoles no quedaron grabados. Creo que se corrompió la grabación, pero lo de hoy sí va a quedar grabado. Ok, ok, pero la presentación donde los íbamos haciendo, Eso sí lo tengo. Ajá, ¿usted podría pasar eso, porfa? sí, deme un segundo. Ok. Que, bueno, entonces, para estar seguro, igual con los índices de refracción, y podemos escoger los números que nosotros básicamente queramos con tal de que pues dé bien el resultado. Mientras De... hagan sentido, correcto. Ok, Ok, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, me parece que sí clases asincrónicas. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, el tema 10, ahí está la clase asincrónica número 18. Y si hay una asignación, no, no hay ninguna asignación, pero sí hay u- una asignación asincrónica que es ver una clase. ok, Ujú. Y con excelente. respecto a la 17, clase sincrónica 17, sí hay una asignación que es la que aparece en El video, desde mandarle un resumen, lo más importante, ajá, desde la clase. correcto. Ok, esa sería como casi que la última, ¿verdad, profe? Este es el último, sí, esa sería la última, correcto. Ya son muchas, demasiadas. ¿No? Sí, ok, buenísimo, profe. Al menos de mi parte todo bien, muchas gracias. Con gusto. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, buen Hasta día. luego. Hasta luego. Aló, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Por allá?